InfoSegura es un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. InfoSegura se especializa en el fortalecimiento de capacidades en gestión de información para políticas públicas en seguridad ciudadana y cohesión social, con enfoque de género y derechos humanos. InfoSegura trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014 y en coordinación con las oficinas de país del PNUD, brinda apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, el análisis multidimensional, el uso de la información en las políticas públicas y la divulgación. Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información, la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. InfoSegura también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. En este sentido, destaca la iniciativa de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, conformada por 17 instituciones académicas de 11 países, con diversos encuentros regionales de alto nivel. Durante la pandemia de COVID-19, el énfasis se mantuvo en la lectura multidimensional de la crisis, porque el PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para la gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Para más información, visite www.infosegura.org. InfoSegura es un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. InfoSegura se especializa en el fortalecimiento de capacidades en gestión de información para políticas públicas en seguridad ciudadana y cohesión social, con enfoque de género y derechos humanos. InfoSegura trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014 y en coordinación con las oficinas de país del PNUD, brinda apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, el análisis multidimensional, el uso de la información en las políticas públicas y la divulgación. Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información, la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. InfoSegura también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. En este sentido, destaca la iniciativa de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, conformada por 17 instituciones académicas de 11 países, con diversos encuentros regionales de alto nivel. Durante la pandemia de COVID-19, el énfasis se mantuvo en la lectura multidimensional de la crisis, porque el PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para la gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Para más información, visite www.infosegura.org. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos ahora en un jueves 18 de marzo de 2021 y estamos de nuevo con Data Acción con PNUD InfoSegura, el webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana. Antes de continuar, les recuerdo que contamos con servicio de traducción simultánea que pueden activar en la parte derecha de la barra de las herramientas de Zoom. Hoy llegamos al 5º episodio de la 3ª temporada para compartir los análisis multidimensionales perdón, se está metiendo un audio, no sé si solo yo lo estoy escuchando.
Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información, la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. Perdón, que tuvimos ahí una interferencia de audio. Ya estamos de vuelta. Decíamos que estamos ahora llegando al 5º episodio de la 3ª temporada y ahora vamos a compartir los análisis multidimensionales sobre seguridad ciudadana durante 2020 en Costa Rica y en Honduras. Y para presentarlos esta tarde nos acompañan Carol Sánchez, analista del Observatorio de la Violencia del Viceministerio de Paz de Costa Rica, y Erling Mengíbar, analista de la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales de Honduras. Antes de escucharlos, vamos a iniciar con unas palabras de Jairo Acuña, nuestro líder regional del Clúster de Gobernabilidad y Paz del Centro Regional. Y luego vamos a entrar ya en materia con una introducción con datos regionales a cargo de Marcela Smoot, coordinadora regional del proyecto Infosegura. Como siempre, tendremos después de las presentaciones una sección de preguntas y respuestas donde ustedes pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y se les dará respuesta o se ampliará los comentarios en la sección al final de esta hora de DataAcción. Les recuerdo que hay 2 maneras de participar. Ustedes pueden pedir la mano, pueden levantar la mano para pedir la palabra, usando la herramienta que está en la parte inferior de Zoom, ahí donde indica levantar la mano, y ahí le estaremos abriendo micrófono para que pueda hacer su pregunta o su comentario en directo. Y si usted nos deja su pregunta en la sección de preguntas y respuestas, que también está en la herramienta de Zoom, le daremos lectura. Y en ambos casos les pedimos que se identifiquen y que dirijan su pregunta a alguien en particular para darle una respuesta más concreta. Al final de la recapitulación estará a cargo de Juan Pablo Gordillo, nuestro coordinador adjunto regional, para tener un cierre y tener las ideas que se han brindado durante esta hora. Sin más, vamos a dar inicio a esta jornada de acción. Bienvenidos, gracias por su presencia y doy la palabra a Jairo Acuña. Bienvenido. Hola, Elmer y colegas. Primeramente, yo quiero agradecer la oportunidad y el espacio que se toman Carol y Erling en Costa Rica y en Honduras por compartir con nosotros los avances que se han dado con el proyecto Infosegura, y por supuesto a mis buenas amigas Rose, Carmela en la oficina de Honduras, porque siempre están muy pendientes y es parte de la dinámica de colaboración que tiene el proyecto de trabajar en forma conjunta entre las oficinas de país y las contrapartes de los ministerios de justicia del proyecto. Igualmente un saludo extendido a los colegas de Costa Rica, a Randall Brenes y los demás colegas. Me da mucho gusto, como siempre, pues darles un primer banderazo de arranque para estos DataAcción, donde cada semana vamos acumulando el conocimiento sobre las prácticas de procesos que se implementan en las instituciones públicas que apoya el gobierno. Y bueno, hoy estaremos conversando y aprendiendo sobre lo que están haciendo Costa Rica y Honduras. La semana pasada pues vimos cómo Guatemala y Belice también nos daban sus lecciones aprendidas sobre los temas de seguridad ciudadana durante este 2020, que ha sido un año realmente excepcional en muchos sentidos. Este es un ejercicio, como lo decía anteriormente, que logramos por la articulación que tiene el proyecto con las oficinas de país y el énfasis que hace en fortalecer las capacidades de las instituciones de gobierno encargadas de la seguridad ciudadana para mejorar las políticas públicas. ¿Cómo lo hace? Bueno, mejorando la capacidad de las instituciones
de la gestión de información y el manejo de datos, la recolección de evidencias. Tanto Costa Rica como Honduras tienen avances destacados en gestión de información sobre seguridad ciudadana y su uso en política pública, porque aquí quiero enfatizar que no es solamente el levantamiento del dato, el dato solo es útil si hay una respuesta, si hay una reacción a ese dato o a esa estadística que se está recopilando. Y esa acción en una primera instancia se traduce en una política pública que luego se traduce en un mejoramiento del servicio que le da la institucionalidad a la ciudadanía para mejorar sus servicios. Aparte de los productos de conocimiento y los insumos para las políticas públicas, gran parte de este trabajo de Infosegura se ha centrado en herramientas para dar seguimiento, como lo hemos venido discutiendo, en la Agenda 2030, que se convierte en el norte no solamente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero de los Estados miembros de Naciones Unidas. Y en específico, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que no nos vamos a cansar de continuar haciendo abogacía, como el objetivo que habilita los temas de paz, justicia e instituciones sólidas, pero también el Objetivo de Desarrollo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Y en esto no es un secreto, lo hemos discutido anteriormente. Lamentablemente, las mujeres son las que sufren la peor parte de la inseguridad ciudadana, el crimen y la violencia. El ejemplo de estos avances son la implementación de espacios para la interinstitucionalidad en la producción, el análisis, el mapeo y la validación de los datos. En el caso de Honduras se tiene la Unidad Técnica de Coordinación Institucional y en el caso de Costa Rica se viene innovando a través de la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, mejor conocida como COMESCO. Ambos países, Costa Rica y Honduras, cuentan con redes de observatorios que han apostado y que han sido acompañados por el proyecto Infosegura para pasar de contar a entender. Y esto es algo que Marcela siempre nos viene reforzando, digamos, esa lógica y aportar insumos para el desarrollo de estas políticas y planes con aterrizaje territorial, con enfoque de género y con un importante componente de prevención. Lo veremos más adelante. Hay buenas noticias, pero bueno, debajo de esas buenas noticias, debajo de esa luz, también hay sombras no tan buenas como nosotros quisiéramos. Hay una buena noticia para ambos países, y es que en el 2020 se registró una baja en la incidencia del conjunto de delitos. En el caso de Honduras, la información que hemos recopilado en el proyecto apunta a una reducción de alrededor del 32% en el conjunto de delitos. En el caso de Costa Rica es de alrededor del 35%, muy similar entre los dos. Esto constituye sin lugar a dudas un avance hacia las metas de este objetivo 16. Pero como les decía anteriormente, los datos también nos permiten identificar alertas. Por ejemplo, que Costa Rica fue el único país en la región con una alza mínima, pero a fin de cuentas, una alza en la cantidad de homicidios que se experimentaron en el 2020. Y que sigue siendo un desafío para toda la región avanzar hacia las metas de seguridad, principalmente de las mujeres que marcan el ODS 5. Ayer, Costa Rica, el Parlamento aprobó en segundo debate un proyecto para aumentar la tipificación de los delitos de femicidio. Esta evidencia de esto es que la reducción de los homicidios de mujeres ha sido más lenta durante la última década y que en el último año hubo un incremento en algunos países de delitos que afectan desproporcionalmente a las mujeres, como es el caso de la violencia intrafamiliar, donde vemos un aumento del 19% en Costa Rica y un aumento al casi el 30% en Guatemala. Finalmente, para dar sostenibilidad a los avances y dar respuesta a los desafíos, necesitamos consolidar los procesos de democracia, la gobernabilidad efectiva en democracia, ¿cómo? A través del Estado de Derecho y la gobernanza efectiva, que son los motores, los habilitadores
para avanzar en las 3 vías del camino al desarrollo en América Latina y el Caribe, y en Centroamérica no es una excepción, relacionados con la productividad, la inclusión y la resiliencia, hoy en día fuertemente afectadas por las consecuencias de atención a la pandemia de la COVID-19. Tenemos que recordar que la seguridad ciudadana es un resultado del desarrollo y debemos contar con la evidencia necesaria para que cada uno de los datos que nos dan a conocer en estos data acciones sean verdaderamente útiles para transformar las realidades de nuestros países. Como lo hago siempre, no puedo cerrar sin agradecer nuevamente a las oficinas de país, que siempre son las que llevan adelante el día a día del acompañamiento a las contrapartes de gobierno, las contrapartes académicas y de sociedad civil en este enfoque intersectorial y de interoperabilidad de Infosegura, y también a nuestro socio principal, USAID, por el apoyo en este camino. Sin más, como costarricense, pues estoy con muchas ganas de aprender lo que nos va a decir Carol hoy sobre Costa Rica, pero igualmente como centroamericano y el cariño que le tenemos a Honduras, pues escuchar de Mengíbar la experiencia de implementación en Honduras. Muchísimas gracias, Elmer y colegas. Gracias, Jairo, por tus palabras. Vamos ahora a entrar en el bloque temático de esta tarde y se abre con una introducción de datos regional a cargo de Marcela Smoot. Bienvenida, Marcela, y adelante. Muchísimas gracias, Elmer. Muchas gracias, Jairo, y a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy, particularmente Erlin, Carol, y a los equipos de trabajo de Honduras y de Costa Rica, y a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, vamos a comenzar con una cápsula de análisis de la data a nivel regional para quedar después trabajando en los temas de aprendiendo muchísimo de lo que pasa en los países. Y como decía Jairo, realmente hemos tenido una década de luces y sombras. Sabemos que en la última década ha habido una reducción de homicidios en la región de Centroamérica y República Dominicana, y en el año 2020 prácticamente se ubicó la región en la tasa promedio de América Latina. Desde el año 2015 esta reducción de homicidios viene siendo prácticamente sostenida, y esto es una buena noticia. Hay que remarcar también que esta reducción no se da de manera homogénea en los distintos grupos poblacionales, en las distintas áreas geográficas. Hoy nos vamos a concentrar particularmente en la reducción teniendo en cuenta los grupos. Ustedes pueden ver cómo esta reducción se aplana. En el caso de la reducción para el caso de las mujeres es mucho más lenta, mientras que la reducción para la población total ha sido de 41%, en el caso de los hombres y el de la población total, perdón, ha sido 41%, en el caso de las mujeres es de 33% la reducción de homicidios. Es de mencionar también que estos logros es importante seguir trabajando para mantenerlos, para consolidarlos y para continuar en estas líneas, porque estas reducciones o estos cambios pueden ser frágiles, considerando aspectos como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y si bien en la totalidad de homicidios vimos que muchos aspectos han tenido que ver con las medidas de distanciamiento social, hay que ver también que las mujeres, son principalmente víctimas de los delitos en el hogar por el compañero muchas veces de vida, y en ese sentido es un tema que hay que considerar. También hay que mencionar que si bien hay una reducción importante, 4 de los países de esta región se ubican entre los países con más altas tasas de homicidios, de femicidios en América Latina y el Caribe. 4 de los países donde estamos trabajando están entre los 7 más altos.
Hay también otros hechos de violencia por razón de género que han marcado un incremento durante el año 2020, y es importante a este respecto considerar o tomar en cuenta que las mujeres son víctimas de múltiples hechos de violencia a lo largo de todo el ciclo de vida, y el feminicidio muchas veces llega posterior a una serie de violencias acumuladas que muchas veces no fueron atendidas oportunamente. Y como bien nos mencionaba Jairo, en los distintos países de la región vimos en el 2020 un incremento de las denuncias, de los avisos, de las llamadas de hechos de violencia. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se registró un 30% de incremento en la atención de hechos de violencia intrafamiliar por parte de la Policía Nacional Civil. Se incrementaron también 9% las llamadas a los teléfonos de emergencia. En Costa Rica hubo un incremento de 22% de personas imputadas por hechos de violencia intrafamiliar, y esta situación se da prácticamente en los distintos países de América Latina y del Caribe. También cuando analizamos desde la perspectiva de grupos etarios, vemos que a lo largo de la década la población joven ha sido la más afectada. Sin embargo, también es importante mostrar que por primera vez en el año 2020, el grupo entre 30 y 50 años ha sido el mayor grupo afectado por la violencia homicida. Esto es algo que ha cambiado en la tendencia, que anteriormente teníamos al grupo entre 18 y 29 años. Los hechos de violencia continúan siendo muy altos, tenemos buenas noticias, pero importante remarcar que en la década hubo 150,000 víctimas de homicidio en nuestra región, motivo por el cual necesitamos continuar enfatizando el trabajo de la problemática de la violencia y de la violencia homicida en particular. También es importante mencionar que no hay un único factor que por sí solo explique los hechos de violencia, pero que estos grupos poblacionales como mujeres, jóvenes y otras poblaciones que viven en contextos de inseguridad han sido particularmente afectados, y recordarles impactos que han tenido, por ejemplo, en este contexto de medidas impuestas para atender la crisis del COVID, resaltar cómo las mujeres, por ejemplo, han sido afectadas y han sufrido efectos particulares del deterioro del mercado laboral. Forman también un grupo muy impactado por el tema de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. En el caso de la población joven ha tenido un impacto muy fuerte en términos de educación, con la suspensión de clases, por ejemplo, en temas de seguridad alimentaria. En muchos casos, niñas, niños, jóvenes tenían un programa alimenticio en el marco de las escuelas. También mencionar que análisis hechos en América Latina muestran cómo el grupo más afectado durante la pandemia en términos de pérdidas de empleo han sido la población joven y las mujeres. Otro grupo altamente vulnerable es el grupo de la población migrante. Y acá sabemos que hay vulnerabilidades en torno al tema de una inserción laboral precaria, menor acceso a sistemas de protección social, carencia de redes de apoyo, discriminación, exclusión legal, desconocimientos de procedimientos administrativos, entre otros temas. De igual forma, la población indígena y la población afrodescendiente ha sido sumamente impactada en los últimos años, y en el último año el impacto en los temas de salud, las brechas de salud, las brechas digitales
que no solamente impiden un tema de empleo de calidad o educación, pero también la posibilidad de continuar estudios de manera remota o teletrabajo, el impacto de las crisis climáticas. Sabemos el impacto de los huracanes ETA y OTA en la población costera de Centroamérica a finales del año pasado. Esto para mencionar algunos ejemplos de los intentos que se van desarrollando para pasar de contar a entender. Queremos mencionar también los desafíos grandes que hay en aplicar estas políticas públicas para responder a las problemáticas que afectan a las poblaciones y para enfocar los recursos, y un esfuerzo muy grande en continuar generando información y en continuar achicando los gaps y las brechas de información, poder recolectar información en temas con mayores niveles de desagregación, con mayor cantidad de información en los diferentes rubros para poder hacer análisis con perspectiva de géneros, análisis con perspectiva intercultural, para poder tener información sobre cómo afecta la problemática de la violencia a la población LGTBIQ, por ejemplo. Y en este sentido mencionamos que es clave continuar avanzando en completar información y tener datos de más calidad, buscar formas de generar información que nos permita superar subregistros de hechos de violencia. Durante la pandemia, muchos de los hechos de violencia o denuncias tenían que ser a lo mejor en sede fiscal y sabemos que las mujeres o no podían acceder, o clave el tema de buscar mecanismos para complementar esta información y para utilizar esta información, para pasar del dato a la acción. Insistimos en la necesidad de pasar de contar a entender y entender para transformar y avanzar hacia escenarios de mayor desarrollo y que sea un desarrollo sostenible que llegue a todas las poblaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos, y otra vez agradecer el apoyo de USAID por participar en conjunto con nosotros en esta iniciativa. Gracias nuevamente. Gracias, Marcela, por esos interesantes datos que nos dan un marco regional para lo que vamos a escuchar de ahora en adelante. Doy la bienvenida a Carol Sánchez, analista del Observatorio de la Violencia del Viceministerio de Paz de Costa Rica, quien nos hará la presentación del análisis multidimensional de la seguridad ciudadana en Costa Rica. Adelante, Carol, y bienvenida. Muchas gracias, Elmer. En primer lugar, saludarlos a todos y a todas y agradecer a quienes hacen posible este espacio para nosotros poder mostrar un resumen del análisis que hemos preparado para ustedes. Mi presentación está dividida en estas 4 secciones. Primero, delitos contra la vida, luego un apartado de delitos sexuales, un apartado de delitos contra la propiedad y finalmente uno de violencia intrafamiliar. ¿Por qué está dividido de esta forma? Bueno, porque primero en lo que son las cifras de delitos contra la vida que les voy a mostrar, como comentaba ahora anteriormente Jairo, en el caso de los homicidios y los femicidios, tenemos un ligero incremento el año 2019. Luego tenemos otro grupo de delitos, por ejemplo, los delitos sexuales y los delitos contra la propiedad, en la sección 2 y 3, que pasa a lo contrario, ¿verdad? Que tenemos una importante disminución. Y finalmente, en la violencia intrafamiliar, que hay un gran incremento en comparación a años anteriores por todo el contexto que se vivió durante el 2020.
Entonces, iniciando con los delitos contra la vida, en primer lugar lo que son los homicidios dolosos. ¿Cuándo ocurrieron? Bueno, si observan este primer gráfico que les muestro aquí en la parte superior izquierda, durante el 2020 ocurrieron 570 homicidios. Estos 570 homicidios suman 6 casos más en comparación al año 2009. Es un incremento muy leve, pero no se podría hablar, por ejemplo, como en otros países de la región, que sí registran una importante disminución. Básicamente, la tasa incluso está muy similar. En promedio, en el 2020 ocurrieron 48 homicidios, el año 2019 ocurrían 47 en promedio al mes. Y el comportamiento, si ustedes observan ese primer gráfico, es muy similar, no se ve ninguna tendencia muy marcada en algún cambio en el comportamiento. Si desagregamos los homicidios por sexo, podemos ver en el gráfico de la parte de abajo, en su mayoría las víctimas son hombres, casi el 90% son hombres y el restante 10% mujeres. Y si analizamos también por sexo y edad para saber quiénes son las víctimas, podemos ver en este otro gráfico de acá, de la parte superior derecha, que en las categorías de 20 a 29 años se concentra una proporción importante de víctimas, son personas jóvenes. ¿Y cómo ocurrieron esos homicidios? Bueno, en estos primeros gráficos de la sección izquierda de la pantalla, pueden ver lo que pasa por tipo de arma o método. En su mayoría los homicidios son cometidos por arma de fuego, tanto si los analizamos de manera general o desagregados por sexo, como en el gráfico de la parte de abajo. En términos generales, el 71% de los homicidios del año anterior fue por arma de fuego, y desagregado por sexo para saber cuál es la proporción de hombres y mujeres que murieron por esta arma, son 74% de los hombres y 48%, casi la mitad, de las víctimas mujeres. Si analizamos también no solo el arma, sino también la edad, podemos ver, al igual que en el gráfico anterior, en estas barras de la parte superior, que son personas jóvenes que murieron por un arma de fuego. Son grupos de edades que van entre los 20 a los 29 años. Respecto a la modalidad, que este es un punto que nos parece muy importante destacar, bueno, en el gráfico de la parte izquierda se detalla un comparativo 2019-2020 con la modalidad. Estos son datos del organismo de investigación judicial. Si sumamos la primera y la segunda categoría, lo que es ajuste de cuentas y venganza, y la categoría discusión y riña, y si le sumamos también lo que son los homicidios a causa profesional, tenemos lo que clasifican ellos como homicidios vinculados al crimen organizado. Aquí yo les comparto un comparativo 2019-2020. Si vemos, por estas tres categorías hay un incremento de 42 víctimas más. Eso porcentualmente es un 7% más. Que bueno, que a pesar de que no se disminuyen los homicidios en términos generales, hay un aumento importante en lo que es homicidios vinculados a crimen organizado. En términos generales, los homicidios en su mayoría ocurren en la provincia de San José, en la capital. Sin embargo, si hacemos un comparativo 2019-2020, podemos ver que, bueno, a pesar de que San José tiene una disminución casi del 10%, sigue siendo la provincia con más homicidios registrados. Pasa algo curioso, ¿verdad? Hay aquí un incremento, hay un incremento en la provincia de Punta Arenas, en la costa pacífica, y también un incremento en la provincia de Limón, en la costa caribe. Entonces, si vemos la distribución total de los homicidios, este es un mapa desagregado por cantones, podemos ver, bueno, está en la provincia de Limón, en la costa del Caribe, aquí en Punta Arenas, en la costa pacífica, y también en algunos cantones de la capital, que es donde más se registran homicidios durante el 2020, que son los cantones que se ven en azul más oscuro. Entonces, pues no necesariamente hubo una disminución, al menos comparando los números absolutos en todas las provincias.
Seguidamente con lo que son los femicidios, siempre continuando en el apartado de delitos contra la vida. Estos son datos de la Fiscalía Adjunta de Género, del Subproceso de Estadísticas del Poder Judicial y de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio. Están actualizados al 17 de febrero de este año. En total ocurrieron 19 femicidios el año anterior. De esos 19, 12 son femicidios ampliados según la Convención Belén do Pará y 7 son femicidios tipificados por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Si vemos a detalle quiénes fueron las víctimas, aproximadamente el 90% fueron mujeres costarricenses, y si vemos este gráfico de la parte superior derecha, vemos que la mayoría de las mujeres se concentran en estas dos categorías de edad, de los 29 a los 39 años. En ese rango se concentra el 42% de los femicidios registrados durante el año anterior. ¿Cuándo ocurrieron? Bueno, casi que la mitad, lamentablemente, de los femicidios ya había ocurrido durante el primer cuatrimestre. Si sumamos los hechos de enero a abril, se concentra el 53% de las muertes. No hay una clara tendencia en lo que es en el gráfico de la parte superior derecha, donde está arma blanca, arma de fuego, asfixia. No hay como una clara tendencia, una categoría donde se agrupe la mayoría, se distribuyen de manera similar entre las categorías, igual por el día, o que se agrupen en su mayoría miércoles. Tampoco es que todos ocurran como fin de semana o un día en específico, se distribuyen de manera similar entre los días. Por provincia, sí se registran más casos en Alajuela, hay 6 muertes, y en la provincia de Cartago del todo no se registran. Esto sería cerrando el apartado de delitos contra la vida que les comentaba al inicio, que tienen un leve incremento en comparación al 2019. Ahora en lo que son delitos sexuales, en este apartado sí se registra una disminución importante en los casos. Por ejemplo, en lo que son violaciones, en el 2020 ocurrieron 448, que son casi 180 menos en comparación al año 2019. Si vemos el gráfico de la parte superior izquierda, el primer gráfico, hay una importante disminución en el mes de abril, ¿verdad? Hay una baja en los meses de abril y mayo, y luego hay un repunte, pero en comparación al año anterior, hay una importante disminución en las denuncias. Si lo vemos por sexo, 8 de cada 10 denuncias fueron realizadas por mujeres. Y si lo vemos por edad, que es este gráfico de la parte derecha, el primero, vemos que hay un 21% de las denuncias que son personas entre los 15 y 19 años, que es una cifra muy importante de destacar. Y hay una disminución en todas las provincias. En Punta Arenas es en la que están prácticamente similares, pero hay una disminución importante en todas las provincias. Ahora, en cuanto a los delitos contra la propiedad, que también hay una significativa disminución, el gráfico de la izquierda tiene las cifras del año 2020. Si podemos ver, todas las líneas disminuyen de manera importante a partir de abril. La línea amarilla es la que está más similar al gráfico de la parte derecha, que es el del 2019, que es el que ha disminuido en una menor proporción. Los demás delitos disminuyen significativamente, los hurtos un 71%, los asaltos un 45% y los robos un 32%. Si lo analizamos de manera separada, cada uno de los delitos, en el caso de los asaltos ocurrieron 10.113 durante el 2020. Hay una disminución importante a partir de abril con las medidas de distanciamiento. Se tiene que 2 de cada 3 víctimas fueron hombres. Si vemos el gráfico, el primero, el de la parte superior derecha, se aprecia claramente que hay una brecha entre las denuncias de hombres y mujeres, y siendo las de los hombres mucho mayores. Y si analizamos por edad los asaltos, se aprecia en el gráfico de la derecha, el inferior, que hay una proporción importante de personas entre los 15 y 29 años que denuncian, son personas jóvenes. Este comportamiento, si lo comparamos con el 2019, no se tienen mayores diferencias,
se aprecia por edad, por sexo y edad, un comportamiento similar. En cuanto a los hurtos, en total ocurrieron 5.366. Aquí no sucede como con los asaltos, ¿verdad? Que se observaba una brecha en cuanto a sexo. Aquí es la línea, el primer gráfico, la azul y la naranja, tienen una tendencia muy similar. Entonces, las proporciones de denuncia hechas por hombres o por mujeres son prácticamente igual. Por grupos de edad, para el 2020 se tiene que 1 de cada 3 personas fueron personas entre los 15 y 29 años, que serían las primeras 3 categorías que agrupan personas jóvenes. Al igual que en el anterior, con los asaltos, no hay una diferencia en la tendencia o en el comportamiento de los grupos de edad. Con los robos, se registraron 11.967 durante todo el 2020. El 61% de las denuncias fue de hombres. Si pueden ver la línea azul del primer gráfico, es mucho mayor en comparación a la línea naranja, que son las denuncias por mujeres. En su mayoría, entonces, son realizadas por hombres. Se concentran en su mayoría en la provincia de San José, en la capital, y se tiene por edad, casi que la mitad son entre 25 y 44 años. Y finalmente, para terminar el apartado de delitos contra la propiedad, está el robo de vehículo. Este no disminuyó tanto como los otros delitos que les mostraba antes, los hurtos, los robos y los asaltos, pero sí tiene una disminución importante, más que todo en los meses de abril, mayo y junio. Hay una importante brecha en las denuncias por sexo. La línea azul, que es de hombres, es mucho mayor. 4 de cada 5 denuncias son realizadas por hombres, solamente 1 de cada 5 es por mujer, y en su mayoría se agrupan en personas entre los 25 y 39 años. Con esta información cerraría lo que son el resumen de estadísticas de los delitos contra la propiedad, que eran los que le comentaba al inicio que han disminuido. Pasa lo contrario con las cifras de violencia intrafamiliar. Estos son datos del Ministerio de Seguridad Pública. Para lo que son casos de violencia intrafamiliar, tenemos que en el 2019 ocurrieron casi 15.000 y en el 2020 18.200. Entonces hay un aumento de más de 3.000 casos. Porcentualmente, este aumento es del 22%. Si lo vemos como un promedio, podríamos decir que en el 2019 el promedio de casos era de 1.200 y aproximadamente, y que para el 2020 aumentó en promedio a 1.500. Si lo quisiéramos ver de otra manera, pensando que las denuncias se distribuyen de manera constante a lo largo del año, este aumento equivale a 9 denuncias más por día. Entonces también esta es otra información que queríamos destacar dentro del resumen que preparamos para ustedes, que es un comportamiento que permaneció a la alza en prácticamente todo el 2020. Con esta sección cerraría mi presentación y quedo al pendiente de las preguntas y de los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por esta presentación tan precisa, detallada, con un análisis también desde muchos puntos de vista que nos amplían el panorama de la seguridad ciudadana, y precisamente esa es parte del esfuerzo de agregar el componente multidimensional a esta mirada, ¿no? Y en esa misma línea vamos a seguir ahora a escuchar a Honduras, y antes de entrar a los datos, vamos a tener unas palabras de Rose Diegues, que es la representante del PNUD en Honduras. Bienvenida, Rose, adelante. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles y estar presente en esta ocasión para conocer más datos de la región y precisamente de Costa Rica y Honduras. Y bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores por esta oportunidad
por este intercambio, donde podemos conocer a la profundidad la información que están produciendo. Y por supuesto, nos es muy importante en los países poder tener informaciones de derechos humanos, de seguridad ciudadana, de Estado de Derecho, para que podamos producir políticas públicas informadas y basadas en evidencias. Entonces, en primer lugar, quería agradecer a ustedes que están organizando este intercambio, agradecer a los colegas de Costa Rica, agradecer al gobierno de Honduras que está participando, porque a nosotros es muy importante poder tener entonces no solo las informaciones, pero este intercambio para que podamos conocer todas las informaciones. Marcela, Jairo, todos los colegas, a ustedes que están participando aquí, creo que esto demuestra el nivel de la importancia para todos nosotros de conocer la información y poder también a nivel nacional tener esas informaciones para una toma de decisión informada. En segundo lugar, decir que a nosotros como PNUD en Honduras queremos seguir teniendo datos para poder fortalecer políticas públicas, pero también a los gobiernos y sociedad civil organizada en su gestión de esta información a nivel local. Entonces, no voy a atrapalhar más el evento, quería agradecer los donantes, ¿no? USAID, todos ya estamos les acordando, pero también acordarles que tenemos una expectativa de seguir participando en proyectos de esta naturaleza en el futuro. Entonces, le agradecer a USAID por confiar en nosotros para este proyecto y decirle que con mucho gusto nos gustaría seguir participando de proyectos de esta naturaleza con mucha gaña y que sí, que creemos en tener entonces estas informaciones para la producción de acción a nivel local. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y paso la palabra, entonces, creo que usted lo va a hacer, pero agradeciendo a nuestra colega del gobierno de Honduras por toda la colaboración. Muchas gracias. Gracias, Rose. Bienvenida otra vez a este espacio. Y como ya decía, vamos a pasar ahora a los datos en la vocería de Erling Mengíbar, que es analista de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales de Honduras, que es parte de la Secretaría de Seguridad. Adelante, Erling, y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero, darle las gracias a los y las que permiten estos espacios de participación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta información sobre la caracterización de seguridad en Honduras. Sin más, pues doy inicio a la presentación y vemos que en Honduras para el año 2020 se presenta una disminución generalizada en todos los hechos de denuncia registrados. Vemos que esas caídas se concentraron durante el primer semestre del año y básicamente influenciadas por las limitaciones de movilidad debido a las medidas de confinamiento. Vemos cómo los homicidios cayeron en un 14.1%, las muertes por lesiones en accidentes de tránsito cayó casi en un 30%, los suicidios un 9.8%, delitos sexuales también con una caída significativa del 26.7%. Vemos también que los hechos las denuncias de violencia, como es violencia intrafamiliar y violencia doméstica, también hay unas caídas. Vemos que también las lesiones tenemos una caída del 23.7% y tanto en robo hurto vemos muy similar esa caída, ¿verdad? Entre 38 y 37%. Si le damos una mirada a lo que es la tasa de homicidios, la tendencia ha sido sostenida hacia la baja desde hace ya muchos años. Y vemos que la caída en el año 2020 en especial representa la caída más significativa en la última década. Vemos cómo ha caído casi en un 51% respecto a la tasa del año 2013. La mayor disminución de homicidios en Honduras
pues coincide directamente con la implementación de medidas de restricción de movilidad y de confinamiento por el COVID-19. Vemos que aquí se empezó y se cerró en el mes de marzo, y vemos cómo desde ahí se tiene la línea, vemos abajo de lo que son los datos del 2019. Y posiblemente desde que se fue flexibilizando un poco esas medidas, también hubo una tendencia a ir subiendo levemente. En cuanto a la disminución de homicidios en el 2020, también vemos que la mayor parte de estos homicidios es que se disminuyeron, que son un 27%, están atribuidos directamente al crimen organizado. Ahora, del lado de los problemas que están relacionados a convivencia, o más bien dicho, no relacionados directamente al crimen organizado, la disminución fue sumamente baja, de un 0.2%. El 91% de las víctimas de homicidios son hombres en Honduras. En el 2020 los homicidios de hombres disminuyeron un 14%, y en el caso de homicidios de mujeres un 20%. La mayor proporción de víctimas, como pueden ver en este gráfico, se concentra en las edades de 18 y 30 años. El número de víctimas de homicidios, ese porcentaje de reducción es del 10.9% respecto al 2019. En números absolutos podemos ver que son 193 víctimas menos comparado al año 2020. En este 2020 también ese grupo etario representó el 45%. Entonces podemos ver esa vista, que las jóvenes de 18 a 30 años son los más afectados en cuanto a este hecho, ¿verdad? Pese a la disminución de homicidios, también vemos, según los espacios, vemos que se ha aumentado en los espacios privados, y siendo las mujeres más afectadas. Vemos que hay una disminución en cuanto a los homicidios que ocurren a los espacios públicos, y un aumento de 16.9% en los espacios privados. En cuanto al mecanismo o tipo de arma que se utiliza en este hecho de homicidios, pues vemos que definitivamente el arma de fuego sigue siendo la principal herramienta. Vemos que en el caso de homicidios de hombres, un 76.7% de los homicidios ocurren se efectúan con armas de fuego, un 70.4% en el caso de homicidios de mujeres. También podemos ver que el arma blanca contundente y la asfixia es más presente en el caso de homicidios de mujeres. Los homicidios de mujeres, no hay una relación directa con el día de la semana. Vemos que hay mucha similitud en todos los días de la semana. No obstante, en el caso de los homicidios de hombres, se concentran más los fines de semana, sábados y domingos. Y en el caso de las horas, tanto para hombres como mujeres, vemos que los homicidios ocurren con mayor frecuencia en horario nocturno. Ahora podemos ver el mapa de Honduras, cómo está representada los homicidios. Podemos ver que en el 2020 siempre mantenemos esa tendencia de 5 municipios donde se concentran mayormente los homicidios. En este caso, en estos 5 se concentra el 36%, y son los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y El Progreso. De hecho, hay algo que destacar, que en 2 de ellos hubo un incremento: el Distrito Central de 7.6% y en La Ceiba de un 15.7%. También es importante darle una mirada a los municipios que nos han reportado 0 incidencia. Este año, el año pasado, 2020, también vemos que hubo un mayor número de municipios que reportaron 0 incidencia.
Vemos cómo desde el 2013 pues hemos analizado qué cantidad de municipios han presentado ser incidencia y vemos que el 2020 pues hubieron 48 municipios que no reportaron ningún homicidio. En el 2020, en cuanto a las muertes por lesiones de accidente de tránsito, también estuvieron debajo de los niveles del 2019. Y vemos también que esto coincide directamente con las restricciones de movilidad debido al COVID, viendo que desde el mes de marzo vemos esa línea debajo de la línea del 2019. En cuanto a las edades, es de 20 a 39 años. El 83% de las víctimas de muertes por accidentes de tránsito. También son hombres, el 83%. Y las edades más afectadas, como les decía, son de 20 a 39 años. En cuanto a la tendencia de muertes por tránsito de mujeres de este año, desde el año 2017 se viene experimentando un decremento sostenido. En el caso de las muertes por accidente de tránsito de hombres, era contrario, venía un incremento continuo, a excepto del año 2020, donde hubo una disminución significativa. Ahora voy a hablarles un poco de los suicidios. Los suicidios han tenido una tendencia a la alza desde el 2013. En el 2020 hubo una disminución del 13% respecto al 2019. Los suicidios han tenido un incremento del 43% en los últimos 8 años. Y el mayor incremento de estos suicidios pues se registró, como pueden ver, en el mes de septiembre y sobrepasa también la línea del año anterior, 2019. Bien, aunque los hombres representan el mayor porcentaje de suicidios, la tasa de crecimiento también es mayor para las mujeres, excepto este año anterior. Para el 2020, el 84% de los suicidios correspondían a hombres. El rango de edad donde ocurren más incidencias, como podemos ver en esta barra, es de las edades de 20 a 29 años. Y en el 2020 se registraron suicidios. Hay esta particularidad que en el año 2020 hay 2 suicidios de menores de 10 años de edad. En el 2020 las mujeres lesionadas aumentaron un 4.9%, 6 casos más, lo cual representa en este caso un segundo año, es el segundo año consecutivo sin disminución. Ahora el número total de lesiones también en el 2020 representa menos de la mitad de las lesiones que se reportaron en el 2013. El número lesionado de mujeres no mostró decremento durante los meses posteriores al inicio de la medida del confinamiento, como sí lo mostró el número de lesionados de hombres. Ahí podemos ver las gráficas. Vemos que también en el 2020 el aumento en mujeres lesionadas se dio principalmente en el área rural y el arma de fuego está presente en la mayoría de estas lesiones. Vemos también que en 10 de los municipios se concentran más del 50% del total de personas lesionadas en el 2020. Y vemos que son los municipios del Distrito Central con la mayor concentración, seguido de San Pedro Sula, de Danlí, La Ceiba, Choluteca, Tocoa, Choloma, Yoro, El Paraíso y El Progreso. En cuanto a denuncias de delitos sexuales, las denuncias han bajado de manera acelerada durante el primer semestre, pero aumentaron a niveles del 2019, cuando ya se flexibilizaron un poco las medidas de confinamiento. Podemos ver ese mes de octubre cómo sube esa línea de los datos 2020 con respecto a los 2019. Un aumento podemos ver también que en el 2020 el 86% de ofendidas por delito sexual fueron mujeres. Las víctimas más frecuentes de delito sexual son niñas menores de 15 años.
En cuanto a las denuncias de violencia doméstica intrafamiliar, este caso son la fuente de llamadas a emergencia 911. También presentaron un aumento en este caso a partir de marzo del 2020. Entonces ahí hay que hacer un análisis de repente, porque si bien es cierto, se presenta una disminución en los casos que reportan nuestras fuentes del Ministerio Público, hay un aumento en los casos que reportan la llamada de emergencia 911 con respecto a la adopción de medidas de confinamiento por COVID-19. Ahí podemos ver los meses de abril y mayo tuvieron un repunte en cuanto a las llamadas. Las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar, aquí estamos viendo la contraparte de nuestra otra fuente, que es el Ministerio Público. Vemos que hubo una disminución del 34% en violencia doméstica y del 14% en violencia intrafamiliar con respecto al 2019. Las denuncias por violencia doméstica habían mostrado un incremento sostenido desde el año 2017, esto hasta el 2019. Las denuncias por violencia doméstica disminuyeron durante el periodo de confinamiento. Podemos ver que también desde el mes de marzo se presenta que las denuncias de violencia doméstica estuvieron siempre bajo de la línea del año 2019. Sin embargo, esta disminución cuando inició como les decía, disminuyeron cuando inició las medidas de protección por el COVID-19. Caso similar para las denuncias de violencia intrafamiliar. No obstante, en octubre, en el caso de violencia intrafamiliar, las denuncias aumentaron en un 90% con respecto a las denuncias del 2019 hechas en el mismo mes. El 87% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres y el 13% son hombres para este año 2020. La violencia doméstica afecta mayormente los rangos de edad de 21 a 40 años. La violencia intrafamiliar también afecta mayormente a mujeres y en el 2020 aumentó también la violencia intrafamiliar a mayores de 70 años. Podemos ver. En cuanto a robo y hurto, se presentan tendencias decrecientes desde el 2018. En el 2020 presentaron una caída conjunta de 38%. Como lo vimos en la primer gráfico, vimos que la disminución fue muy similar en ambos delitos. Durante el 2020, los robos y hurtos presentaron una caída desde el mes de marzo, de abril y junio fueron las menores denuncias reportadas. Podemos ver esos meses donde hubo menos denuncias. Y también podemos ver que para estos delitos contra la propiedad es en 5 municipios en donde se concentra el mayor porcentaje de estas denuncias, un 63% para hurtos y un 60% para denuncias de robos. Vemos que estos municipios son San Pedro Sula, Distrito Central, La Ceiba, Roatán y Comayagua. Esta es mi presentación de los datos de caracterización de seguridad en Honduras. Muchas gracias, Erling, por esta presentación tan detallada y minuciosa, también muy bien explicada tanto por Erling como por Carol. Vamos a pasar ahora a nuestra sección de preguntas y respuestas y comentarios. Les recuerdo que pueden levantar la mano para pedir que les abramos el micrófono en la herramienta de Zoom o dejar sus respuestas por escrito usando la herramienta de preguntas y respuestas. Ya tenemos ahí un par de preguntas y respuestas. Voy a dar lectura a algunas de estas que nos han dejado hasta ahorita. Paul Chávez preguntaba si estas presentaciones se van a compartir. En el chat les hemos dejado la dirección a donde pueden suscribirse a nuestro boletín. Por ese medio estamos poniéndolos al tanto de
de las publicaciones sobre tanto de los eventos como de estos productos de conocimiento que se distribuyen a través de nuestra página web, y ahí van a poder tener el enlace y la información cuando estos estén disponibles. También hay una pregunta también para Marcela, donde nos pregunta Mariana Neves y nos está preguntando por el tema de la desagregación de la información que hay sobre diferentes aspectos de las víctimas y de los eventos, y también de la relación que guarda el perpetrador con las víctimas. Y esta pregunta va dirigida a Marcela, si quieres empezar comentando este tema. Luego vamos a dar lectura a otras preguntas dirigidas a Carlos, a Carol, perdón, pero empezamos contigo, Marcela, y después seguimos con la ronda para ir en orden de las presentaciones. Bueno, buenas tardes, Mariana. Efectivamente, es un tema clave poder capturar información sobre en los distintos hechos de incidencia delictiva en el homicidio, en el feminicidio particularmente, pero también en las lesiones, violaciones y en todos los delitos, la relación entre víctima y victimario. En términos generales podemos decir que la mayoría de los países tienen este campo en los sistemas de recolección de información, y hay alguna información que puede recogerse y analizarse. Sin embargo, también es de mencionar que hay que continuar haciendo esfuerzos dentro de la calidad del dato por completar más los registros, porque en algunos casos cuando se empiezan a hacer los análisis, a veces se encuentra que la información, por ejemplo, relacionada con un detalle de nivel de relación víctima-victimario o del lugar de ocurrencia, y acá tenemos el tema de municipio, departamento, municipio, urbano, rural, o el hogar, pero o en el espacio público, pero uno no sabe si es mercado o esto. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un esfuerzo porque la información sobre temas como relación entre víctima y victimario y otros más estén mucho más completo también en los análisis. Entonces, estos son puntos en relación a calidad del dato que se continúan haciendo esfuerzos para seguir avanzando. Gracias, Marcela. Voy a ir alternando participaciones con micrófono y algunas de las preguntas que están acá. Y como vamos a entrar, antes de entrar en un par de preguntas dirigidas a Carol sobre Costa Rica, voy a dar la palabra aprovechando que está Randall Brenes, que nos acompaña y es nuestro punto focal en el PNUD Costa Rica. Randall, adelante, bienvenido. Gracias, Elmer. Un saludo a todos y todas. Quiero agradecer en primer lugar la presentación de Carol, que es muy completa, muy bien hecha, pero rescatar además la importancia del trabajo que se ha venido desarrollando en el marco de este proyecto en asocio con la Comesco para obtener este tipo de información que orienta realmente las políticas públicas, como bien mencionó al principio Jairo. Nos enfrentamos en una situación compleja en el país por el crecimiento, pero no la tendencia, digamos, que es contraintuitiva del homicidio en época de pandemia. Si bien Costa Rica no tuvo restricción a la libertad de tránsito, a la libertad personal, sí hubo restricciones a la movilidad vehicular, cierre de establecimientos, restricciones en los servicios. Y entonces hubo recomendaciones acatadas mayoritariamente por la población de distanciamiento social, de distanciamiento físico, para permanecer en el núcleo familiar. Eso nos permitió, en un inicio, además por el trabajo de la Comesco, por todo el trabajo que nos permitió adelantar Carol durante ese proceso, alertar al puro principio, desde el mes de marzo, como ya he mencionado creo que en otras ocasiones, el crecimiento que se notó inmediatamente en la violencia intrafamiliar, y eso nos permitió asumir una serie de acciones o proponerlas con la institucionalidad pública, que tampoco era que se había advertido en la institucional pública de manera tan rápida, el desarrollo de acciones, de diversas acciones,
entre ellas las que emprendimos en el marco del proyecto para atender, prevenir la violencia intrafamiliar y atender a las víctimas de la violencia. Que como en el caso de Honduras se notaba algún crecimiento a través del 911, pero no en juzgados, obviamente por el tema del distanciamiento y digamos, las limitaciones en la movilidad. Entonces, eso nos alertó. Pero una cuestión que es contraintuitiva es el crecimiento del homicidio. Y eso nos preocupa. También lo alertamos desde un principio, y me parece que en uno de los primeros Data Acción veníamos mencionando y alertando sobre ese comportamiento en Costa Rica y llamando a promover el estudio de las causas de ese tipo de delito que afecta especialmente a las personas jóvenes y que claramente está vinculado al crimen organizado. Entonces, caracterizar esa situación es fundamental. Digo todo esto porque en el contexto actual de Costa Rica, que está ya iniciando el proceso electoral, cuando ante la volatilidad del voto que se ha establecido en los últimos años, la pluralidad de partidos, la polarización, la simplificación en algunas ocasiones de los mensajes, entre ellos el de la seguridad ciudadana, es fundamental fortalecer la producción de evidencia empírica, de análisis serios como los que se han producido en el marco de la Comesco para orientar las políticas públicas. Y en esta ocasión va a ser especialmente crítico porque pueden haber transformaciones para bien o pueden haber retrocesos. Y es muy importante alertar sobre los cambios en el comportamiento del delito para que se asuman de manera oportuna, anticipada, medidas para controlar ciertas formas delictivas. En 2010 hicimos un ejercicio de ese que fue muy exitoso con una política integral que el PNUD ayudó a construir, que lamentablemente se descontinuó en algunas partes de la institucionalidad, pero se mantuvieron en otros. Por ejemplo, en la administración actual, con información de base producida en el marco de este proyecto, se promulgó una política de prevención de la violencia estrictamente en materia de prevención que fue emitida por el Viceministerio de Paz, donde se aloja precisamente la cabeza de la Comesco, que es el Observatorio de la Violencia, con información de base, y es una política que integra las instituciones y que ha logrado atender de alguna manera los factores de riesgo que explican la violencia, especialmente entre personas jóvenes, de manera bastante efectiva. Pero hace falta que esta información alcance a toda la institucionalidad y que se comprenda la necesidad de retomar una política integral que abarque a todas las instituciones, donde todas reconozcan la vinculación que tienen con la prevención y control del delito. Entonces, es un llamado para reforzar la importancia que tiene este proyecto, la importancia que tiene la generación de información y la importancia que tiene la creación de soluciones novedosas para atender la teología de la violencia y disminuir ese comportamiento como el que nos está mostrando Carol hoy. Cambio. Muchas gracias, Randall, por la participación y la ampliación del trabajo que se ha realizado y que se está realizando en Costa Rica a partir precisamente de la evidencia que se genera de parte de las contrapartes con el apoyo del proyecto. Voy a pasar ahora a leer también unas preguntas, que hay muchas preguntas ahorita. Vemos que ha despertado mucho interés y nos alegra mucho esta participación porque nos permite ampliar y enriquecer el contenido. Gerardo Carballo de Global Initiative Against Transnational Crimes nos pregunta, bueno, da gracias por el evento y por la información, y tiene dos preguntas para Carol Sánchez. La primera es cómo interpretan el aumento del ajuste de cuentas por parte del crimen organizado en el 2020. Si se maneja alguna hipótesis, pregunta. Y la otra pregunta es si existen datos públicos sobre la usura en Costa Rica. ¿Cuál ha sido la incidencia de este delito en el 2020? Y agradece de antemano. Carol, a ver, voy a ver si te reúno otra pregunta porque hay varias que se están sumando, y también invito a Randall, ya que lo tenemos en el panel, si quiere ampliar y apoyar a Carol en algunas de estas respuestas. Bienvenidos sus participaciones. Están preguntando referente también
al tema de los feminicidios, cuando señala el dato del aumento del 90% de las víctimas, que de dónde sería, bueno, que dice que el 90% de las víctimas era costarricense, y entonces pregunta de dónde venía el resto, y precisa si son mujeres migrantes, qué dinámicas operan en esta victimización. Otra pregunta, bueno, la otra pregunta es para Honduras, más o menos en esta línea, pero esas tres preguntas te las dejo, Carol y Randall, para que puedan responder. Gracias, Elmer. Bueno, primero voy a responder la de Gerardo. Bueno, sí, la de Gerardo primero, que preguntaba en relación a las hipótesis que tenemos al crimen organizado y al aumento de los homicidios de estas tres categorías que yo les mostraba. Sería muy difícil a partir de esta información poder plantear más allá de una hipótesis, una especulación al respecto, porque lo que les estoy mostrando es un análisis descriptivo de la información, siendo los homicidios, como bueno, también comentaba Randall anteriormente, multicausal. Faltaría un estudio donde se pueda hacer una afirmación causa y efecto para poder dar respuesta o tener una hipótesis clara de investigación en relación a esta línea. Y en cuanto a los datos de usura, no, nosotros tenemos para incorporarlos en un análisis. Con la segunda pregunta era en relación a los femicidios, ¿verdad? Yo les comentaba que del total de víctimas, el 90% eran costarricenses y el restante por ciento son nicaragüenses. Eran 2 muertes de mujeres nicaragüenses. Gracias, Carol. Hay más preguntas para ti, pero para ir alternando con Honduras voy a pasar a un par de consultas que también hay para Erling directamente, y una de ellas es de parte de Mónica Javiera Blanco, que pregunta por qué cree que la violencia doméstica en Honduras disminuye, según denuncias, si las medidas de confinamiento implican mayor tiempo de encierro en cada hogar y mayor exposición a problemas de convivencia. Y también hay una pregunta que se unía a la que se preguntaba a Caro, y pregunta que es sorprendente la proporción de feminicidios causada por armas de fuego en Honduras. Se mencionó que era el 70.4% en comparación con otros países de la región. Pregunta también si hay alguna hipótesis para explicar este fenómeno de la incidencia, y qué nos informa esto para la formulación de políticas públicas. Te uno ahí dos preguntas, creo que había otra más. Que pregunta también que Víctor Tablas de El Salvador, que quisiera conocer cómo es el mecanismo de denuncia de violencia intrafamiliar, tanto en Costa Rica como en Honduras, pero estoy juntando ahorita para dar chance a esta ronda de respuestas de parte de Erling. Es que adelante. Bueno, en el caso de la pregunta realizada por Mónica, en cuanto a por qué la disminución de las denuncias de violencia doméstica, creo que lo mencioné, pero muy poco. Pero básicamente nosotros tenemos dos fuentes de información en eso. Ministerio Público, por un lado, que recordemos que las medidas tomadas por el tema del COVID-19, las medidas de confinamiento, también afectaron la operatividad de las instituciones receptoras de denuncias. Entonces, es por ello que podemos considerar que el tema de que estas instituciones también no estaban presentes en estos meses, hubo una menor recepción de denuncias de violencia doméstica. Por otro lado, presentábamos también que en el caso, consultamos la fuente de llamadas de emergencias del 911, a diferencia del Ministerio Público, presentaba, caso contrario, un aumento de llamadas por ese mismo hecho de violencia doméstica. Ese en el caso de la pregunta hecha por Mónica, y creo que también, pues, bueno, la pregunta de Natalia en el caso de
de que si hay hipótesis por el alto porcentaje de uso de armas de fuego en Honduras, sí se manejan hipótesis que, por ejemplo, en Honduras podemos ver una mayor participación de mujeres en crimen organizado, y eso es algo que debemos estudiar. Sí. No sé si respondo claramente a las preguntas realizadas o hay una Había otra. una más que la de Víctor Tablas, donde preguntaba que cómo era el mecanismo de denuncias de violencia intrafamiliar en Honduras. Sí, bueno, creo que es como les decía, el Ministerio Público es la institución donde se interponen las denuncias, y las denuncias, pues el mecanismo es ese, ¿verdad? Movilizarse a las instalaciones de estas instituciones en donde las personas pueden interponer físicamente su denuncia, cosa que se limitó en el tiempo de confinamiento. La otra era con las llamadas, pero ya estamos usando otra fuente de información, que son las llamadas de emergencia al 911, en donde la víctima pues simplemente llama a la línea telefónica y reporta un hecho de violencia, ¿verdad? Muchas gracias, Erling, por tus respuestas. Volvemos a Costa Rica. Hay una mano levantada de Oscar Delgado, un representante de la Comesco, que también es una comunidad, digamos, de conocimiento especializado y estadístico sobre seguridad ciudadana, que trabaja muy de la mano con el proyecto y con las contrapartes y la Oficina Nacional. Entonces voy a aprovechar para leer dos preguntas acá, ya que aprovechando que tenemos a Carol, a Randall y a Oscar también, sobre que pueden aportar sobre cuestiones específicas sobre Costa Rica, porque también se pregunta por el mecanismo de denuncias en Costa Rica. Y también hay una pregunta de Max Loria que dice que será importante empezar a estudiar estos datos con correlaciones estadísticas, con temas como desempleo, escolaridad y pobreza y otras variables sociales. Los análisis de tendencia es importante, pero ya me empieza a parecer insuficiente para llegar a soluciones, dice Max Loria, déjate comentario ahí. Y bueno, esas eran las dos cuestiones que había ahorita acá en el chat también. A ver. Y bueno, luego volvemos con una última ronda con Honduras, pero aprovecho para darle la palabra a Oscar Delgado, que había levantado la mano, y también las preguntas abiertas tanto para Carlos como para Randall. Gracias. Muy buenas tardes. Un saludo, colegas, desde Costa Rica, desde la Secretaría Técnica de la Comesco. Es un placer felicitar a Carlos por esta excelente presentación que nos hicieron. Igual, los compañeros, colegas de Honduras. Dos cositas, digamos, importantes. Sobre los mecanismos de denuncia, bueno, creo que me voy a tomar la palabra para responder lo que ya Carol me imagino que iba a decir, ¿verdad? Básicamente los mecanismos son los mismos que estipula la ley de denuncia hacia otras poblaciones en vulnerabilidad, ¿verdad? Se pueden hacer las denuncias telefónicas, se pueden hacer las denuncias presenciales, y en este sentido, digamos, se pueden hacer a cualquiera de las instancias por ejemplo, se pueden hacer a la Defensoría de los Habitantes, al Juzgado de Familia Contravencional, al Patronato Nacional de la Infancia, cuando hay personas menores de edad involucradas, al 911, al Instituto Nacional de las Mujeres, a las oficinas municipales de las mujeres, que hay muchas oficinas regionalizadas que atienden precisamente estos problemas. Incluso se pueden ampliar a casas de justicia y otras instancias. De tal manera, digamos, como que en el caso de la denuncia, en Costa Rica hay digamos, una red bastante amplia. Y por otro lado, con el asunto de la fluctuación de los datos del 2020 con respecto al 2000,
19, ya, por ejemplo, Randall un poco comentó el asunto de campañas de fortalecimiento de la información y de la sensibilización en esos temas que estuvimos a principio de año. Incluso recuerdo en marzo, en abril, la conferencia de prensa que dio la ministra de la Condición de la Mujer, alertando precisamente a la toma de medidas por el incremento temprano con respecto al confinamiento social y a la interacción en los núcleos familiares y en los hogares entre agresores y víctimas de la violencia. Y eso producto de eso, más bien, nos parece que pudo haber un efecto de empoderamiento de las personas para denunciar todos estos tipos de casos durante la pandemia. Por otro lado, sí, digamos, a ver, la paz, yo siempre he pensado que la paz es un hecho inconcluso y hay que trabajarlo todos los días. Y en ese sentido, las políticas siempre son insuficientes. Siempre los recursos son insuficientes, siempre las políticas son insuficientes, eh, pero estamos muchísimo más fortalecidos, me parece, por lo menos para el caso de Costa Rica, estamos muchísimo más fortalecidos y mucho más atentos y en capacidades de enfrentar y de, digamos, de atender más oportunamente todos estos temas, porque, bueno, primero porque tenemos ya una interinstitucionalidad muchísimo más organizada en torno a estos temas, porque además tenemos una comisión que une a un grupo importante de instituciones que además está refrendada por un decreto de la República y por un asunto que nosotros pensamos que es fundamental para entender todos estos procesos eh, de violencias que nos muestran los datos neutros. Y es que no solo hay que trabajar con los datos, como los datos fríos, ¿verdad? Tantos homicidios, tantos hurtos, tantos robos, que vimos que en el caso de Costa Rica todos los delitos contra la propiedad bajaron, producto muy probablemente del confinamiento, sino también en trabajar en poblaciones y en territorios. O sea, no es solo la violencia y decir que la violencia ataca o los homicidios son perpetuados y victimizan a jóvenes, sino entender el asunto de las juventudes con respecto a la violencia. Entonces, en ese sentido, digamos, también hay un cambio en Costa Rica de paradigma. No solo es el hecho violento por sí, dar la estadística del hecho violento, sino entender el hecho violento en torno a las poblaciones a las cuales está siendo afectada y en los territorios en donde está siendo afectado, ¿verdad? Que ya hicimos el estudio sobre la región Chorotega, que es una visión más territorial, ya no tanto poblaciones específicas, pero sí hemos ido trabajando poblaciones muy específicas, población LGTBI, juventudes, mujeres, ¿verdad? Incluso el tema de personas menores de edad, etcétera. Entonces, por ahí creo que estamos viendo que podemos, digamos, entender más rápidamente la dinámica de la violencia cuando trabajamos desde estas otras perspectivas. Esa era lo que yo quería apuntar. Muchísimas gracias y cambio. Gracias, Oscar, por esta participación y por ampliar con la perspectiva de la Comesco, que es también la perspectiva de este trabajo conjunto de 10 instituciones que han desarrollado esa dinámica interinstitucional y de coordinación que permite tener acceso a análisis y datos multidimensionales. No sé si en estos puntos Carol o Randall tenían algo que apuntar. Si no, pasaríamos de nuevo. A ver, Randall, dinos. No, perdón, adelante. Ok. Gracias. Gracias. Hay una pregunta y quizás con esa vamos despidiéndonos, que es precisamente de Robs Diegues, que es la representante residente adjunta del PNUD de Honduras, donde, bueno, agradece a Erling por la excelente presentación
Y su pregunta es, de las personas que sufren violencia doméstica, ¿tenemos información sobre nuevos delitos y cómo se evita que éstas pasen a muertes, por ejemplo? Adelante, Buenas Erlín. tardes. Sí. Con respecto a las... no tenemos, realmente no estamos, actualmente no contamos con información de nuevos delitos relacionados a estas denuncias. Sí estamos como Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales, estamos viendo la posibilidad de evolucionar en este aspecto y poder realizar encuestas que nos permitan identificar los problemas de convivencia a niveles más bajos para poder de alguna manera ayudar o darle soporte a políticas que nos contribuyan a poder prevenir y de alguna manera que terminen estos hechos de violencia en muertes de mujeres. Eso es lo que se está haciendo de parte y es una iniciativa que está naciendo desde esta subsecretaría. Muchas gracias. Y estoy viendo que hay una mano levantada, ya hace un rato y no la había visto, perdón, a Paul Chávez, que tenía la mano levantada hace rato, me informan y yo no me había fijado. Si tienes algo que decir, te abrimos el micrófono ahora. Adelante y bienvenido. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Adelante. Gracias. Nada más para hacer un aporte de que algo he profundizado sobre el tema del aumento de los homicidios el año pasado. Y al menos sí quisiera llamar la atención sobre un fenómeno que, como dice Max, hay que profundizarlo. Pero hay una observación de que hay un cierto cambio, por ejemplo, en los parámetros de las horas de los homicidios. Por ejemplo, los homicidios tradicionalmente tendían a ser en las noches o en las tardes. Ahora se presentaron bastantes homicidios también en las mañanas, lo cual significa que el crimen organizado pudo adaptarse un poco a las restricciones de movilidad. En segundo lugar, los sicarios en Costa Rica, por ejemplo, empezaron a utilizar logotipos de Uber o otros servicios de distribución de comida que no estaban sujetos a las restricciones. Y finalmente también quiero acotar de que como un efecto totalmente jamás previsible, ¿verdad? O sea, jamás las autoridades de salud pensaron en que esto iba a generar este efecto, pero lo cierto del caso es que la inamovilidad de las personas o la política de quédate en casa, pues genera también que en cierta forma para los criminales les sea más fácil encontrar a las víctimas. Es decir, no tienen que ir a buscarlos en un bar, no tienen que buscarlos en una playa, no tienen que buscarlos en la calle. Es decir, todo esto genera, y como dice muy bien Max Loría, obviamente esto hay que profundizarlo y como dice Randall también hay que profundizarlo, pero definitivamente el incremento de los homicidios en un contexto de restricciones es un tema que amerita toda una investigación aparte de lo que ya yo señalé. Y con respecto al tema de las extorsiones, sí quiero decir algo que es importante con respecto a una pregunta que alguien hizo desde Panamá. Si ustedes revisan la última estadística, la memoria del OIJ, hay un incremento en las extorsiones en el país en el año pasado, casi de 200 por ahí, o sea, pasaron como de 700 a 900. El dato está preciso en la memoria y creo que ustedes lo pueden accesar. Entonces, el problema es que la memoria del OIJ no dice por qué tipo de extorsión se da. Es decir, no dice que si es extorsión por gota a gota, préstamos usurarios, no dice si es por peaje o no dice si es por control territorial de las bandas de narcotráfico. Eso obviamente hay que profundizarlo. Pero sí definitivamente quería aportar esos dos elementos para efectos de la discusión de ¿por qué subieron los homicidios el año pasado? Es decir, el crimen organizado tuvo capacidad de resiliencia, es decir, tuvo capacidad de adaptarse a todas las restricciones y hay que acotar un dato que no se mencionó y es el aumento en la cantidad de droga decomisada el año pasado, que creo que explico también el fenómeno. El año pasado se decomisaron
un 30-40% más droga que con respecto al año anterior. Es decir, el flujo de droga no fue afectado por las restricciones y los datos son claros a ese respecto. Entonces, sí hay algunos elementos, indicios de que explican las consultas que se hicieron sobre el tema de la extorsión y sobre el tema de el incremento del crimen organizado. Pero como muy bien dice Max Loría y como bien dice Randall, creo que esto amerita una profundización, una investigación. Es un tema que hay que dejarlo sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, Paul. Gracias a todos por las participaciones. En el chat se han dejado ampliaciones sobre las consultas que había sobre los mecanismos de denuncia en Honduras de parte de Carmela Lanzas, de la oficina del PNUD de Honduras. Les agradecemos la participación a todos. Ahora vamos a pasar a una recapitulación de cierre porque hemos tenido una lluvia de información, de muchas preguntas y mucho análisis en esta tarde, y para llevarnos un par de ideas claves, nadie mejor que Juan Pablo Gordillo para hacernos un resumen de la sesión. Así es que le voy a dar la palabra. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Elmer. Gracias a todos los colegas que participaron hoy del Dataacción. Bueno, por efectos del tiempo, voy a intentar hacer el resumen muy rápido. Y básicamente quisiera agrupar en 3 mensajes principales que puedo extraer de manera privilegiada de esta Dataacción. Uno de ellos es ese mensaje regional de la caída de las muertes violentas, tanto en Honduras como en Costa Rica, y caída en la criminalidad general, con una diferenciación que en Costa Rica hubo un ligero incremento, mientras que en Honduras hubo una de las caídas más importantes, por ejemplo, frente al 2013. Ese es un mensaje. El siguiente es el de las víctimas y las distintas vulnerabilidades que experimentan las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. En los 2 países, claramente, se remarcó el tema tanto en el caso de Costa Rica, de los femicidios, donde había una mayor saña en cuanto a los mecanismos de muerte. No solamente operaban por arma de fuego, sino también por asfixia y armas cortopunzantes en la mayoría de casos de mujeres, al igual que en el caso de Honduras, donde nos resaltaban que pese a que hubo caídas en los delitos de violencia sexual, en torno al tipo de mecanismo, también había un incremento en el caso de mujeres de lo que era el ahogamiento, arma cortante o punzante, entre otros. Entonces, la hazaña de los delitos contra las mujeres sigue siendo un trasfondo de la violencia contra la mujer, de los desafíos en la información desagregada de violencia que atañe y aqueja a las mujeres en la subregión de Centroamérica. Y el último punto que veo yo que es muy importante y que Jairo ya nos lo decía, en la importancia del mejoramiento de los servicios a la ciudadanía, creo que es muy importante lo que cada uno de estos 2 ejemplos nos remarcaba. No solo frente al tema de la caída de los delitos contra la propiedad, la caída de los delitos, digamos, en el espacio del COVID, pero ese análisis que hacían de la interrupción de servicios de seguridad ciudadana y la interrupción de los servicios de denuncia durante el periodo de la pandemia, lo cual generó brechas en la información y generó una atipicidad durante el año pasado, la cual se refleja muchas veces en los datos y en algunos de ellos se ve un rebouncing de las denuncias, como nos lo mostraba el caso de Honduras. Entonces, este mejoramiento de servicios a la ciudadanía, optimización de la virtualización, mecanismos de denuncia virtualizada, son cosas que debemos tener ahí, digamos, en el tablero de nuestros tipos de mejora de seguridad ciudadana que deberíamos apuntar precisamente para poder no solamente mejorar en la medición y en el trabajo de formulación de políticas, sino también en el impacto sobre la vida de las personas. Muchas gracias, Elmer y colegas, y gracias a todos los que escucharon el Dataacción. Pues gracias a todas y a todos por sus aportes, por toda la información vertida, por el entusiasmo en avanzar en el desarrollo de evidencia sobre seguridad ciudadana y por venir a compartir este espacio. Ha habido muchas preguntas, muchas respuestas, muchas interrogantes. Creo que lo rico de eventos como estos a veces no es llegar a respuestas, sino irse con dudas y con tareas para seguir pensando y seguir analizando estos casos, tanto las instituciones como los especialistas, los académicos, que sabemos que son visita recurrente de nuestros webinars, y por eso mismo los invito a seguir conversando el próximo jueves, siempre a las 2 de la tarde, esta vez sobre El Salvador y República Dominicana.
análisis también muy completos, análisis multidimensionales que buscan contextualizar ese atípico año 2020 que estamos analizando en esta ocasión. Les recuerdo que pueden encontrar esta información en nuestro sitio web www.infosegura.org, también en nuestras redes sociales Infosegura PNUD, tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, pueden comunicarse con nosotros a través del correo infosegura@undp.org. Gracias de nuevo por su asistencia. Esperamos verlos y saludarlos y conversar el próximo jueves a las 2 de la tarde. Infosegura es un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Infosegura se especializa en el fortalecimiento de capacidades en gestión de información para políticas públicas en seguridad ciudadana y cohesión social, con enfoque de género y derechos humanos. Infosegura trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014 y en coordinación con las oficinas de país del PNUD, brinda apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, el análisis multidimensional, el uso de la información en las políticas públicas y la divulgación. Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información, la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. En este sentido, destaca la iniciativa de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, conformada por 17 instituciones académicas de 11 países, con diversos encuentros regionales de alto nivel. Durante la pandemia de COVID-19, el énfasis se mantuvo en la lectura multidimensional de la crisis, porque el PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para la gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Para más información, visite www.infosegura.org.